ਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal Washington? Muy bien, todavía muy bien. Se te acaba lo bueno, ¿no? Bueno, porque lo bueno, volver a España no tiene por qué ser malo. Bueno, no, aquí estamos sin gobierno todavía, o sea que el pasaporte entre los dientes. Oye, no te estoy viendo, pero creo que me ahorro además una escena. Me dice Bea que llevas un jersey lleno de manchas. No. Porque hay una razón para completamente falso. El jersey que estaba lleno de manchas lo metí ayer en la lavadora y he aprendido una cosa. Si echas mucho jabón encima del jersey, luego no debes echar también más en la lavadora, porque cuando volví a casa estaba la cocina llena de espuma. ¿Y los gatos? Los gatos fuera de la cocina y viendo cómo recogía, los dos alegrándose mucho de no ser persona. Oye, esto de vivir solo últimamente te está dando muchos disgustos, Ramón. No, es un aprendizaje continuo. Por ejemplo, ya he aprendido que eso en la lavadora o en el jersey, pero las dos cosas juntas no. Es lo que tiene la adolescencia, es una época en la que se aprenden cosas. Bueno, venga, empezamos. Vamos. Filled up my heart with nothing. Someone told me not to cry. But now that I'm older. Vamos a hablar de una aplicación, se llamaba Alemara, una aplicación en lengua pastún creada para difundir mensajes extremistas islámicos y para reclutar personas, para reclutar militantes. Y esa aplicación durante un tiempo estuvo en la tienda virtual de Google, en el Google Store. Cualquiera podía bajársela. ¿Qué es lo que ha pasado, Ramón? Pues la han retirado. Google la ha retirado porque un grupo que se dedica a vigilar un poco las redes, que se llama Site Intel, ¿no? Que mira un poco a ver cómo se mueven los islamistas radicales, descubrió esta aplicación y se lo dijo a Google y Google lo ha retirado. Ha estado muy poco, empezó el viernes pasado, no este viernes sino la semana pasada, y ha estado unos días. Es verdad que de esas tiendas virtuales en el App Store de Apple o en el Google Store de Google siempre se pueden colar aplicaciones que tienen desde herramientas para hackear hasta herramientas para hacer cosas mucho peores como esta, ¿no? Supongo que es imposible en este mundo en el que vivimos poder frenar este tipo de códigos dentro. Y parece que los talibanes además también se suben al tren de las nuevas tecnologías siempre para difundir esa doctrina. Sí, además era curioso porque es una aplicación que llevaba vídeos, también declaraciones de los líderes, noticias acerca de los talibanes, y también había un apartado para entrar en contacto. Sobre todo lo que intentaba esta aplicación era un efecto llamada. Es parte del juego que se está desarrollando también con el Daesh, lo que en Estados Unidos llaman todavía ISIL o ISIL, que es el ciberespacio. Ahí se está jugando una batalla mucho más importante casi que las otras, y esta sería muy barata ganarla, simplemente hay que tener la intencionalidad de ganarla. Claro, hay una zona de Internet, eso que los hackers llaman el Internet profundo, en la que es difícil encontrar determinados mensajes, pero si se hacen a lo mejor mucho más asequibles a través de aplicaciones como esta, pues la cosa puede empeorar. Además, esta semana también ha salido a la luz que grupos públicos, privados o secretos de Facebook en Libia y en otros países de Oriente Medio también son una especie de bazar en los que se compra y se venden armas. Sí, la venta de armas, que es un enorme negocio para muchos países, entre ellos los 5 que tienen derecho de veto en Naciones Unidas y España, que también
también es un gran vendedor, no respeta ningún ámbito. Son normalmente ventas bastante secretas. Aquí en España, por ejemplo, el Parlamento ha pedido al gobierno saber que si hay armas españolas o municiones que acaban en Yemen, y no hay manera de obtener una respuesta. Pues en las redes sociales también, en Facebook y en otros herramientas que pululan por ahí, son, por supuesto, sitios donde se puede traficar con armas. Para charlar de esto nos acompaña Marta Peirano, que es periodista y autora de El pequeño libro rojo del activista en la red. También es jefa de cultura y tecnología en el diario.es. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Hola, buenos días. En el caso del tráfico de armas, Marta, la venta por Facebook solamente facilita, digamos, el camino. ¿Es posible controlar esos movimientos a través de redes sociales? Es posible hasta cierto punto. En enero de este año Facebook ya modificó sus términos de uso para prohibir la venta privada de armas de fuego, pero, o sea, tanto en Facebook como en Instagram, lo que pasa es que, claro, no son tiendas, no es como que la compraventa se haga allí, sino que los usuarios las usan de escaparate para presentar su material y luego negocian el precio y condiciones en los comentarios, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido obligar a la herramienta, o sea, obligar a estos usuarios a hacerlo de manera pública para que sean el resto de los usuarios los que denuncien pues estas actividades. Las empresas como Facebook o Twitter están haciendo suficiente, no ya en lo de la venta de armas, sino en los mensajes del odio, mensajes islamistas que pueden estar pululando por ahí. Pues es que es muy difícil porque estamos hablando de redes sociales que tienen 1.600 millones de visitantes al mes. Entonces, pienso que con ese volumen de tráfico y con las, digamos, circunstancias de las herramientas, la manera que han elegido de obligar a que sea todo público y tener herramientas para que sean el resto de los usuarios los que denuncien las cosas parece la más inteligente, ¿no? Marta, recuerdo cuando entrevistamos a Julian Assange, su gente nos obligó, nos sugirió que lo hiciéramos con una aplicación tipo Skype, digamos, pero era una aplicación cuya existencia yo, por supuesto, desconocía. ¿Existen muchas herramientas de comunicación cuyo nombre no conocemos, que son para encriptar este tipo de comunicaciones? Claro, muchísimas. Ahora mismo se está hablando mucho de encriptación porque Apple, Google y otras grandes empresas están empezando a introducir herramientas de encriptación en sus sistemas, pero la encriptación existe desde hace muchísimo tiempo y hay muchísimas herramientas, la mayoría de software libre, que te permiten tener conversaciones privadas, que te permiten hacer llamadas a teléfono encriptadas y bueno, hay un montón. Tú estuviste con Snowden, ¿no? Él recomendaba una, Signal, me parece. Sí, Signal, exacto. Es la más segura. Es un sistema de mensajería que ahora mismo parece ser el más utilizado por las personas que saben más de seguridad, con lo cual, bueno, yo personalmente de Snowden me fío. Sí, desde luego, tiene un buen background en ese terreno. Pero lo que pasa es que uno piensa, claro, que esa vieja escena de las películas, de los primeros teléfonos móviles, ¿no? Que cuando lo usaba uno de los malos y lo tiraba a una papelera, pues acababan sus problemas porque nunca iban a saber que lo había usado. Pero ahora todos los teléfonos almacenan todo. Parece mentira que a medida que avanza la tecnología, los terroristas cada vez usan más los móviles, que son una herramienta de acumulación de información, al fin y al cabo. Sí, efectivamente, además con lo prohibidos que tenían estas cosas hace unos años, ¿no? Pero también el uso de cifrado es verdad que se está popularizando entre los extremistas y tal, pero pienso que la herramienta más popular que están usando ahora mismo es Telegram, precisamente porque tenía un mecanismo de cifrado de extremo a extremo que resulta bastante útil, pero no creo que se vayan a pasar a WhatsApp ahora, que han empezado a hacer lo mismo, básicamente porque WhatsApp tiene también una regulación que te tira las cuentas de usuario en 2 días, ¿no? Claro. En ese debate Apple-FBI de hace unas semanas, ¿dónde te sitúas tú, Marta? Bueno, claramente y con reticencias por ser Apple, pero del lado de Apple.
con reticencias, porque nunca hay que darles más de lo que ya tienen, ¿no? Marta Peirano, que es periodista y autora de El pequeño libro rojo del activista en la red. Marta, un beso, gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Escuchamos qué es, Ramón? Es un grupo yugoslavo, Bielodunje, que significa botón blanco, que fue el gran grupo de rock de Yugoslavia y que, bueno, sobre todo ellos tuvieron un recorrido desde el 74 al 89 y después en el 2005 se reunieron para dar unos conciertos en Zagreb, en Sarajevo y en Belgrado, que fueron 3 conciertos históricos porque, bueno, eran conciertos posguerra. Y era lo único que quedaba quizás de Yugoslavia, era este grupo. El día 6 de abril de 1992 se inició en Europa ese conflicto, el más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial, el conflicto de los Balcanes. Esa es la fecha en la que la Unión Europea reconoció la independencia de Bosnia-Herzegovina, de la deteriorada Yugoslavia, y ese mismo día un grupo de serbo-bosnios dispararon a quemarropa contra un grupo de manifestantes y así dio inicio esa guerra tan sangrienta y tan cruel. ¿Por qué entró en crisis el Estado federal yugoslavo, Ramón? Bueno, porque en realidad era una ficción que se mantuvo con Tito, muerto Tito se intentó mantener, pero bueno, Croacia quería jugar a la independencia, al igual que Eslovenia. Eslovenia en realidad era el único país que componía la antigua Yugoslavia que tenían un idioma completamente distinto, étnicamente eran muy puros, casi todos, el 90 y tantos % eran eslovenos, pero Croacia sí tenía problemas porque tenía una minoría serbia muy importante y la Unión Europea, un tribunal de sabios, entre ellos estaba Tomás y Valiente, recomendó a la Unión Europea no reconocer a Croacia hasta que no modificara su constitución para permitir el respeto de la minoría serbia. Esto no se hizo así, entonces tuvimos guerra en el 91 en Croacia, que duró unos 4 meses, y después todo el mundo sabía que iba a venir una mucho más importante en Bosnia, porque ahí había croatas, serbios y bosniacos. La Unión Europea no hizo nada, la OTAN no hizo nada, la ONU no hizo nada. Si se hubieran enviado soldados justo cuando se hizo el referéndum, unos días antes del 6 de abril, pues seguramente esa guerra no se hubiera producido. Y las cifras, bueno, todavía no son fiables, se puede decir, ¿no? Torturas, violaciones, hay tantas barbaridades cometidas en esa limpieza étnica que fue la más horrible de un continente, en ese enfrentamiento que acabó con cerca de 100.000 muertos, con 1 millón de desplazados y con tantos malos recuerdos. Sí, Sarajevo, por ejemplo, solo en Sarajevo fueron 44 meses de cerco, unos 10.000 muertos. Y también este mes, bueno, hace unos días hemos tenido 2 sentencias importantes. Una fue la condena de Radovan Karadzic, el jefe político de los serbios de Bosnia, a 40 años de prisión por todo tipo de crímenes, entre ellos genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Y después se ha producido la absolución sorprendente de Šešelj, que era uno de los paramilitares, donde en la guerra de Croacia, por ejemplo, en Vukovar, sus fuerzas tuvieron bastante que hacer. Él llamaba un poco a la limpieza de Vukovar, que no salga ningún Ustaša vivo. Ustaša eran los fascistas croatas, pero claro, para los serbios en aquel momento Ustašas eran todos los croatas. Bueno, por el tribunal, sorprendentemente el de La Haya no ha considerado que esto fueran llamadas al odio ni crímenes de guerra. Tú estuviste en Bosnia-Herzegovina 7 veces durante la guerra, también en Croacia, en Serbia, en Kosovo. ¿No te pide tu conciencia regresar a ver aquello otra vez? Sí, a mí me gustan mucho los Balcanes, quizás de lo único que sé un poco. Entre unos sitios y otros creo que he estado como unas 20 veces. Y me aprendí luego a que me gustaran los serbios. A mí los serbios al principio no me gustaban mucho porque en la guerra de Sarajevo, cuando íbamos por Sarajevo, a nosotros nos disparaban también. Entonces es algo que realmente dificulta las amistades que te
disparen, ¿no? Pero después me di cuenta que los serbios tenían muchos más matices y me parece una sociedad bastante viva. Es increíble porque han pasado 24 años del comienzo de la guerra y no se han aprendido ninguna de las lecciones. Las causas de la guerra siguen ahí. La Unión Europea y las Naciones Unidas en general, en todas las intervenciones que tenemos en Congo, en Liberia, en Sierra Leona, en realidad no cambiamos nada. No sé realmente por qué no conseguimos modificar el curso de la injusticia y de los odios. Hello, baby. Yes, it's really me. After all the wrong I've done, I bet you're surprised to see me here at your door. Ramón, ayer estuve con un amigo que ha sido 3 años corresponsal del New York Times en India. Por cierto, tenemos que hablar algún día de India. Qué desastre. Sí, de había país. un incendio terrible esta madrugada. Sí, bueno, pero desastre en el terreno medioambiental, ¿no? Algunas de las ciudades son las que tienen más contaminación de toda la faz de la Tierra y desde luego hay una generación de niños que está creciendo de una manera terrible. En fin, a la vuelta de esos 3 años como corresponsal, ahora ejerce como corresponsal senior, lo llaman ellos, en la Casa Blanca. Digamos que es uno de los 4 reporteros del New York Times que viaja en el Air Force One cada vez que Obama se mueve. Y ¿sabes lo que me contó? Que se aburre como una ostra. Porque claro, estamos en la época en la que Obama se está despidiendo y básicamente tampoco tiene mucho que hacer, más que asistir a las cosas que le invitan. Entonces está viendo cómo otros redactores del New York Times cubren una campaña electoral, amigos suyos, que es cada vez más interesante y sin embargo él está viajando en el Air Force One como si eso fuera un mal trabajo para un periodista, ¿no? Sí, además está muy interesante la campaña porque Trump empieza a tener dificultades. Bueno, en Wisconsin hay una derrota y Sanders no está para nada muerto, ¿eh? No, en absoluto. Ahora estamos además justo a unos días, casi, o muy poco tiempo de las primarias en Nueva York, que al final es el estado que más puede marcar la diferencia entre Hillary y Sanders. Imagínate que Hillary, que al fin y al cabo ha sido senadora por ese estado, pierde en ese estado, también ahí sería una cuestión de imagen terrible para ella. Se puede dar esa circunstancia muy curiosa, que tiene también algo que ver con la política en cualquier otro país, ¿no? Que al final es el establishment del partido el que decide al candidato, porque fíjate que Sanders puede llegar a las convenciones del verano con más delegados que Hillary, pero al final que sean los superdelegados los que escojan al candidato que va a ganar. Los superdelegados, para quien no lo recuerde, son digamos cargos del partido, ¿no? La gente que ha tenido un cargo alguna vez en los estados o en el régimen general del partido, digamos. Podría ocurrir en los 2 partidos, lo cual sería una broma, ¿no? En los 2 partidos. Está muy interesante. Por cierto, ha habido otro momento que también comparable a lo que vivimos en su día en alguna campaña española, cuando le preguntan a un presidente esto de cuánto cuesta un café en un bar o cuánto cuesta una barra de pan y no sabe responder, ¿no? Le preguntaron tanto a Hillary como a Bernie Sanders si usan el metro y cómo se usa el metro. Entonces Bernie Sanders dijo que sí, que él compra tokens para entrar en el metro cada vez que tiene que usarlo. Y los tokens hace como 10 años que dejaron de usarse en el metro de Nueva York. Sí, bueno, y Hillary salió unas imágenes de ella intentando entrar en el metro y no soy hacerlo. No leía la tarjeta, sí, pero... Sí. Bueno, a mí también me pasa, pero bueno, yo no soy de Nueva York. Y tú no eres candidato presidencial. Exacto. Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo, buen viaje de vuelta. Venga, hasta luego. Chao. Please reconsider me. I can't make it without your love. Can't you see? If you will let me, I will. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.